A lo que vinimos. Historia de los papas, de Juan María Laboa Gallego. Un pequeño apunte personal, que a lo mejor es intrascendente y no tiene mayor importancia, pero bueno, yo no suelo leer, no me suelo programar libros para leer, leo lo que cada momento me apetece. Pero sí es verdad que tengo una costumbre, y es que a primeros de año suelo apuntar 4 o 5 libros que digo, bueno, a ver si estos a lo largo de este año me los puedo leer. Y este año, curiosamente, este libro le tenía programado. Y claro, el fallecimiento del Papa, el cónclave y la elección del nuevo Papa, que ha ocurrido hace por 2 semanas o así, o más o menos, hace nada, pues me invitó a decir, oye, pues a lo mejor es el momento, ya por ese motivo le he leído el libro que vamos a comentar. El autor, Juan María Laboa Gallego, es un filósofo, teólogo, historiador, sobre todo historiador, doctor y catedrático de historia de la Iglesia, o especialista en historia de la Iglesia. Ha sido profesor en diversas universidades españolas y extranjeras, ¿no? Y esta, pues como dice el título, es la historia de los papas. Los papas, hasta el papa que han elegido hace poco, son 267 los papas que ha habido en la Iglesia. Pero aquí nos va el último papa que recoge, bueno, va a empezar, claro, la historia desde San Pedro, porque se considera que San Pedro es el primer papa, que no son otra cosa que los obispos de Roma, el primer papa, todos sus sucesores, y el último papa que va a tratar aquí, su pontificado, es Benedicto XVI, hasta su renuncia. Sí es verdad que dedica unas líneas a la elección del Papa Francisco. Curioso, he leído las líneas, además esto se hizo, supongo que la edición del libro salió cuando se eligió al Papa Francisco, claro, su pontificado no está, evidentemente, pero me ha resultado curioso porque en las líneas el autor ya adelanta un poco lo que puede ser el pontificado o lo que ha sido el pontificado del Papa Francisco, o sea, ya adelantó un poco en esas líneas. Pero como digo, solo recoge hasta Benedicto XVI. Es decir, si hay hasta ahora son 267 papas, pues lo que recoge son 265, o sea, 2 menos, el pontificado de 265. Los primeros papas, los que se consideran sucesores de Pedro, pues de estos hay muy pocas referencias, como dice él, de algunos hay alguna pequeña referencia. Lo que sí hay son los nombres, ¿no? Porque, a ver, siempre se ha dicho que hay una línea sucesoria que nunca interrumpida y tal y cual. Bueno, este es el discurso. Sí hay unos nombres que, diríamos así, entran dentro de la tradición, o la tradición los cita. Pero ya digo, las referencias son mínimas, son escasas. Hasta prácticamente el siglo II, estos obispos de Roma, porque realmente el Papa lo que es el obispo de Roma, ojo, y patriarca de Roma también. Esto no se dice, pero es patriarca de Roma. Estos obispos de Roma, que posiblemente fueron ganándose un prestigio, y por eso se fueron convirtiendo en una especie de cabeza de la cristiandad, pero eso va a ser a lo largo de los siglos. Eso al principio no era así, en absoluto, era un obispo de Roma. Vamos a tener referencias a partir del siglo II. Es cuando ya empezamos a encontrar obispos romanos conocidos y ya se puede encontrar también historia de su pontificado, ¿no? Unos más cortos, porque en esos momentos se sucedían con mucha periodicidad, o sea, los pontificados duraban poco, por edad porque fallecían, otras veces por otros motivos, o se les quitaban de en medio, vamos a decirlo así, hablando un poquito en plata, por lo que fuera, pero bueno,
El caso es que van a sucederse muchos y no todos los pontificados tienen importancia. Muchos de ellos pues prácticamente pasaron casi desapercibidos. Dentro de todos estos papas, de estos 265 papas, pues vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar de todo, claro. Vamos a encontrar mártires, vamos a encontrar santos, vamos a encontrar personajes muy virtuosos, reformadores, mecenas, y vamos a encontrar todo lo contrario también, algunos que no tenían ninguna santidad, que no practicaban la virtud, que tampoco tenían mucho interés en reformar nada, más allá de consolidar su poder, etcétera, ¿no? Esto los papas, yo lo que me he venido observando a lo largo de la lectura del libro, o una de las conclusiones que yo voy sacando, es que los papas pues al final son hijos de su época y de su propia personalidad, y eran eso, ¿no? Luego dentro de esto, pues como todo, pues los había mejores y han hecho un gran beneficio a la institución, y los había peores y los había pues ya digo, ha habido papas que fueron asesinados, ha habido papas casados, que no solo fue papa el padre, sino más adelante fue el papa el hijo no vamos a decir ya hijos fuera del papado, sino papas casados, o sea, dentro del matrimonio. Ha habido papas monjes, papas que no estaban, digamos así, no eran sacerdotes, pero tuvieron que hacer sacerdotes para... En fin, ha habido de todo tipo. La historia es muy larga y muy rica y muy variopinta. Como decíamos, de todos ellos nos va a contar el desarrollo de su pontificado. ¿Y qué es lo que yo creo que es esta historia de todos estos papas? Pues yo creo que es una lucha por el poder. Yo así es como lo veo, ¿no? Por el poder de querer consolidar este papado y el poder de este papado, ¿no? Hay luchas por el cargo. A la hora de nombrar un papa, pues en fin, había sus luchas, sus intereses, sobre todo porque intervenían mucho pues las fuerzas políticas, sociales, aristocráticas del momento, inclusive dentro de la Iglesia, porque estas familias tenían también mucho poder, ¿no? Se da el caso, en esta lucha por el poder, el caso de los antipapas. Los antipapas, sobre todo, se dieron en épocas en las que no estaban muy claras las normas para elegir papa. Entonces, como no estaban muy claras, cuando las normas ya se establecen y claramente se sabe cuál es la norma para que alguien pueda ser papa, pueda llegar a papa, y de qué manera se le elige, entonces los antipapas pues van a ir prácticamente desapareciendo. Es curioso también leer que en algunos casos no se sabe muy bien, queda un papa oficial y el antipapa no, pero podría haber sido el antipapa el oficial, es decir, en la elección no se sabe muy bien cuál, porque como al final se impone uno, ¿no? Pues en algunos casos a lo mejor el que es impuesto no era el que tenía que haber ocupado el trono de Pedro, como se suele decir. Además de esto, es una lucha dentro del cristianismo, dentro de la cabeza del cristianismo, y eso lo vamos a tener muy claro, sobre todo por la división entre Oriente y Occidente. Cuando los emperadores se instalan en Constantinopla, en Oriente, pues está esa lucha por el poder de quién es la cabeza rectora de la Iglesia, si es Roma, si es Bizancio. Esto nos llevará, esta lucha por el poder nos va a llevar pues al cisma, a la ruptura entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Bizancio. Tengamos en cuenta que en un principio Roma era una iglesia más. A ver, tenía aquello de la fuerza de decir que aquí es donde estaba primero los emperadores, era la sede de los emperadores hasta que se marcharon a Bizancio,
y luego que estaba la tumba de Pedro. Y eso es la fuerza que le daba, el argumento que le daba para mantener, el querer tener esa cabeza rectora, ¿no? Pero realmente había otras iglesias que se lo podían, que se le podían disputar, ¿no? Estaba la iglesia de Jerusalén, estaba Jerusalén, claro, es la base donde predicó Jesucristo, donde se inicia el cristianismo. Estaba Jerusalén, estaba Antioquía, estaba Alejandría y luego Constantinopla, porque Constantinopla ya fue la sede de los emperadores, es donde estaba el poder político, y claro, pues también tenía que estar el poder religioso, más con la influencia que los emperadores tenían a la hora de elegir a estos obispos o papas, etcétera, ¿no? Como además de esta lucha por el cristianismo, pues lo estamos diciendo ahora, la lucha política, ¿no? Los papas estaban a merced o eran elegidos primero por nobles o por familias poderosas romanas, porque en un principio, tengamos en cuenta que el papa es obispo de Roma, aunque no siempre vive en Roma, ojo, eso no solo es el periodo en el que se establece en Aviñón, que era territorio del pontificio, Aviñón, no solo ese periodo, sino aunque la cabeza de la iglesia estuviera en Roma, de la iglesia de Occidente, siempre hay que decirlo, estaba en Roma, pero había papas que no residieron en Roma, aunque estaba en Roma, no residieron en Roma. Inclusive por seguridad, porque en Roma también era hasta peligroso, hubo épocas en las que era peligroso residir allí, peligraba a veces su vida por vueltas populares, por ambiciones de los nobles que manejaban allí la política romana, etc. Entonces, claro, el Papa siempre ha estado con una cierta lucha política, querer independizarse del poder político, porque ha estado siempre a merced, pues eso decíamos, nobles, emperadores y reyes. Y siempre han querido tener, no es que ellos quisieran tener el poder político, era el debate que existía entre si el poder político debe estar sometido al poder religioso o el poder religioso tenía que estar sometido al poder político. Ellos, claro, lo que querían era tener una independencia del poder político, no tener que depender del poder político, pero el poder político además se imponía. Curiosamente, el poder religioso, sobre todo, entiéndase aquí el concepto poder en cuestión religiosa no es un poder político, no es que yo te mando sino es un poder de, como decía, moral o de por encima de. Es lo que yo creo que ellos buscaban. Ellos querían mantener esa diferencia, ¿no? Separar lo que luego se ha considerado se ha logrado que es separar a la Iglesia del Estado, tener una independencia y eso es lo que curiosamente lo van a conseguir a partir del siglo XVIII. Siguió la razón y la revolución francesa, que es un momento, el siglo XVIII y el XIX, de crisis del cristianismo enorme, y sin embargo, en ese momento de crisis, pues luego va a venir la revolución industrial, cambios sociales, porque la Iglesia y el papado está, como decíamos antes, es hijo de su época histórica. Esto no lo olvidemos. Y curiosamente en esos momentos de gran crisis es cuando van a conseguir esa separación de la Iglesia y el Estado. Esta historia, además de ser una historia de los papas, pues también es un poco una historia del cristianismo, aunque el autor nos dice, ojo, no es historia solo del cristianismo, porque el cristianismo va mucho más allá de la historia de los papas y en ciertas épocas la historia de los papas estaba reducida a unos territorios determinados. No creamos que el cristianismo también
funcionaba por otros derroteros, ¿no? Pero bueno, no deja de ser también una pequeña historia del cristianismo, porque bueno, los papas son cabeza visible. Es una historia de Roma, de la ciudad de Roma, porque ellos eran obispos de Roma, como lo hemos dicho, pero es que además ejercían casi como, a veces hasta como alcaldes de Roma o benefactores de Roma. En Roma construyen basílicas, construyen iglesias, construyen conventos, construyen residencias, y al final vivían ahí, y era su sede. Ya digo, aunque hay periodos que no creamos que siempre han residido ahí, pero bueno, era la sede del papado, esta ciudad, y al final enriquecen esta ciudad también. Ayudan a construir no solo eso, sino también a sanear la ciudad, ¿eh? Entonces, también es una historia de Roma, y como tal es una historia del Vaticano, porque nos va a contar la historia de los estados pontificios que van a recibir por mor de Carlomagno. Es a partir de Carlomagno cuando quieren los estados pontificios. Ya veremos que luego los perderán y solo quedará reducido a lo que es la ciudad del Vaticano, que estos lo consiguen o llegan a un acuerdo, porque ellos con la independencia de Italia pierden todos estos estados pontificios, pasan a depender del Estado italiano, y el 11 de febrero de 1929 se firman los acuerdos de Letrán entre el representante del Papa Pío XI, que era el cardenal Pietro Gasparri, y el representante del rey de Italia, Víctor Manuel III, que era el primer ministro o presidente, Benito Mussolini. Firman estos acuerdos de Letrán, por lo cual la Iglesia renuncia a reclamar sus estados pontificios, y a cambio se le concede el Estado Vaticano, que es un Estado con todas las de la ley. Bueno, se firman muchos más acuerdos, se firma más cláusulas dentro del acuerdo, de enseñanza, etcétera, matrimonios, hay otras, pero básicamente para lo que es el establecimiento del Estado Vaticano, esto es lo más importante. Es claro, es una historia de los concilios también, y de hecho a los concilios los va a dedicar un anexo final muy interesante, a los concilios más importantes. En fin, para no alargar más el vídeo, es la historia de una institución que al final ha trascendido su propia dimensión, porque lo vemos hoy en día que ha trascendido su propia dimensión. Ya no solo es una institución católica que va dirigida a los católicos, sino que el Papa hoy en día tiene una presencia en el mundo. Lo hemos visto ahora hace poco con el fallecimiento del Papa Francisco y el cónclave y la elección del nuevo Papa, León XIV. Lo hemos visto, la importancia mediática que ha habido, se han hecho eco de ellos los medios de todo el mundo, de países católicos, no católicos. Ha habido representantes de todo el mundo, de religión católica, cristiana, de las diferentes religiones cristianas, pero también musulmana, etc. Es decir, es una figura, cuando hace una declaración, sea del tipo que sea hablando de la inteligencia artificial o del comercio mundial o bueno, las guerras, su posición es una posición que es tenida en cuenta, con lo cual, curiosamente, esta institución, que uno leyendo esta historia dice, ¿cómo ha podido sobrevivir estos 2000 años? ¿No? Porque ha tenido crisis enormes y ha habido momentos que parecía que esto se diluía, ¿no? Sin embargo, al final ha quedado fortalecida. Es una historia muy interesante para quien le guste la historia y sobre todo le interese estos temas de la Iglesia y bueno, la historia en general, porque es que esto es historia, más allá de cualquier creencia o religión, es historia. Sí. Historia de los papas. Hasta otra, amigos.